Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro espacio de Hablemos de la Ruta Profesional. Yo soy Rosario Aróstegui, siempre con la inquietud de llevar información, invitados, que podamos hablar de las distintas profesiones, de manera que podamos acompañar a los jóvenes en su proceso de decisión, que muchas veces el gran reto es de qué se trata la profesión, qué yo puedo hacer con ella y qué requiere de mí, que son algunas de las preguntas que yo les invito a los jóvenes a que se hagan. Y hoy, pues de manera específica, vamos a hablar de ingeniería industrial y calidad. Y bueno, yo estoy muy contenta de tener a Otto justo aquí. Antes de comenzar, hablábamos de que hace tiempo que lo tenía en lista y me puse muy contenta de que dijera que hoy estaba disponible. Como ustedes sabrán, sí, yo soy ingeniero industrial, pero hoy yo quiero hablar. Y precisamente hablamos de la ruta profesional, porque cada quien hace su propia ruta y me encanta tener este ejemplo porque estudiamos en industrial, pero cada quien hizo su propia ruta y ahí viene el apellido de hablar de ingeniería industrial y calidad. Y bueno, sin más, yo comienzo porque para mí es tu experiencia lo que va a enriquecer este encuentro. Entonces quiero comenzar hoy primero. Después vamos a hablar de todo lo que tú haces, pero vamos a hablar de qué es ingeniería industrial, cuál es tu definición en base a la experiencia que ya tienes. Rosario, gracias por permitirme llegar a toda tu gente y especialmente los jóvenes que están tratando de identificar una carrera. Y hablando de ingeniería industrial, y mencionabas ahorita antes de iniciar nosotros, que la gente piensa inmediatamente en esa chimenea con un humo. Y la ingeniería industrial la puedo definir como lo he vivido, es una administración de recursos. Es aquella carrera profesional que te permite administrar todos los recursos que hay en una organización, independientemente de la naturaleza de la organización. Es decir, puede ser empresas de manufactura, de servicio, ONG, es decir, pueden ser también instituciones gubernamentales. ¿Cómo tú puedes administrar los diferentes recursos que componen la organización? Y cuando hablamos de recursos, recursos humanos, recursos financieros, recursos tangibles como maquinaria, equipo, la misma infraestructura. Y en esa administración hay en la ingeniería industrial algunas palabras clave que la definen y tal vez yo diría que la distinguen de otras carreras profesionales. Y es la parte de procesos, sistemas, mejoramiento, innovaciones. Total, me encantó porque esa era la pregunta que iba a continuación y me diste la respuesta. Esa diferencia, porque hablar de administración de recursos, pudiéramos decir, entonces negocio, administración. Entonces estamos hablando de procesos, sistema, innovación y mejoramiento. Y bueno, vamos a abundar en esa parte ahorita. Luego entonces, Otto, ¿cómo tú eliges ingeniería industrial? ¿Cómo fue tu proceso? El inicio, pues, tal vez como todo teenager que va terminando el bachillerato, a decir verdad, no tenía específicamente la carrera predefinida. Tenía la incertidumbre, de hecho, te hago la historia completa, un poco resumida podría ser que desde pequeño yo quería primero ser pelotero, jugar pelota, porque me gustaban los deportes y me gustaba el béisbol, me gusta el béisbol. Luego quería ser piloto de avión, por un role model que es mi tío, que fue piloto de la Fuerza Aérea Dominicana. Y luego mi mamá me decía, tú debes ser presidente de la República. Es decir, me inclinaba a algunos aspectos políticos, como toda revolucionaria también que fue ella en aquellos tiempos. Y a decir verdad, todo eso se conjuga en ese teenager y llega el cuarto bachillerato y tú no estás muy claro. Y hay motivaciones que llegan que pueden variar dependiendo de la circunstancia en que tú estés. Es importante que descubramos la pasión que tiene cada uno y los dones que nos da Dios. Sin embargo, esa introspección a la edad de teenager, a la edad de 18, 17 años, es muy difícil poderla conseguir. Y presionamos a los jóvenes a que vayan ahí. Y no la conseguimos. Y lo que me toca a mí es que vengo de un hogar que pierdo a mi padre a temprana edad. Y mi madre nos inculca para subir la familia adelante que hay que ser productivo y eficiente rápidamente. Fíjate cómo tal vez
algunos sueños o algo o ideales que yo tenía de querer ser, no necesariamente tuve y pude elegir eso en ese momento. Y mucha gente me empezó a hablar de la carrera, que te digo, meses antes de graduarme. Y a partir de ahí empecé a oír y escuchar personas que ya habían sido ingenieros y en esa época no había muchos ingenieros industriales. Y te comento que el último día de las inscripciones, me acuerdo que me fui con uno de mis mejores amigos, que estudió, de hecho fue ingeniería de sistemas, Jorge García, y me monto en su motor y nos vamos a la universidad, deposito los papeles casi a las 4 de la tarde y me inscribo en ingeniería industrial. No eres el único, por eso yo hablo de que llegue ese momento de marcar la casilla en digital, en lo que sea, pero hay que llenar una casilla y a veces tú la llenas en ese último momento. Así es. Sin saber muy bien a lo que ibas, pero eso es otra parte. Al ir descubriendo lo que es ingeniería industrial, ¿qué te llevó? O sea, uno va viendo, en mi caso, yo más o menos, no voy a contar mi historia hoy, pero más o menos, llegué con un proceso de investigación y decisión previa, pero la verdad es que lo que yo fui descubriendo en ingeniería industrial no tenía mucho que ver con lo que me dijeron. Lo que sí que en el proceso lo fui validando. Y lo fui validando con ciertas materias. ¿Cuáles fueron las tuyas y qué fueron aquellas cosas que dijeron, ok, voy bien, siento que sí, que por aquí anda lo mío? Miren, muy buena pregunta, porque en la universidad que estudié, no sé si puedo, en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, las primeras etapas, y sucede en todas las universidades, son materias y temas muy comunes. Entonces no necesariamente el estudiante va enganchando de forma inmediata, porque te van formando en una base profesional, una licenciatura que es regularmente común en todas las ingenierías. Y para decirte verdad, en los primeros trimestres yo tenía dudas, porque todavía no había enganchado con una de las materias. De hecho, empecé a tomar algunas electivas de ingeniería civil. Y te digo, por eso digo que es buena tu pregunta, porque es cómo tú enganchas. Y bueno, luego la ciencia física y matemática, que de eso es importante resaltar en la ingeniería, eran muy comunes, pero cuando empiezo a dar sistemas y procesos y control de proceso y control de calidad, ya le empiezo a tomar un aspecto, el enamoramiento a la carrera. Y ojo, los de ingeniería industrial recibíamos mucho bullying de lo de ingeniería civil, porque lo decían que no éramos ni sistemas ni administradores. No importaba dónde estudiaras, pasaba lo mismo. A mí pasó lo mismo. Te pasaba lo mismo. Entonces nos daban un bullying porque es una carrera que conjuga, y eso es lo bello de la carrera, conjuga la parte, la ciencia o la parte de humanidades con la ciencia. Entonces nos decían, ustedes no son ni ingenieros de sistema ni administradores. Y nos dejaban como en un limbo, un espacio que perdíamos la identidad en algún momento. Y llegaron esas materias de análisis de proceso, análisis de sistema, control de proceso, control de calidad, y alguna otra materia de química, física, como análisis de materiales y estructura de materiales, que uno empezó ya a tomarle un poquito más de amor a la carrera. Y creo que en esa etapa fue que hice más clic. Y un poquito más avanzado ya en la misma carrera fue la parte de finanza, administración del capital humano también, porque al ir avanzando y ver toda la parte de la ciencia, ¿verdad? Porque es una carrera que tiene una base de ciencias y matemáticas físicas y químicas, decía que faltaba algo, y es el recurso más importante que tú tienes en las organizaciones, la gente. Entonces, ¿cómo tú conjugas esa capacidad del profesional en la matemática, en la física, en la química, con la administración de la gente, que es la que hace que las cosas sucedan en la organización? Entonces, al conjugar esos aspectos, definitivamente quedé enamorado, inclusive mucho antes de mi primera experiencia laboral. A mí me pasó más o menos igual, pero yo comencé a trabajar mientras estaba estudiando. ¿Cuál fue tu primera experiencia laboral y cómo contribuyó al desarrollo de tu profesión, de tu ruta? Antes de irme directo a eso, Rosario, quería abundarte que parte de lo que es la carrera en sí,
se conjuga mucho o está muy alineado ahora en estos tiempos, y esto es un mensaje a todos los jóvenes, de que por ejemplo en Estados Unidos se está inculcando mucho de nuevo lo que son el STEM, que son la Science, Technology, Engineering and Math, que es ciencia, tecnología, ingeniería y las matemáticas, para poder subir al país más en los desarrollos de investigación, que Estados Unidos ha quedado un poquito debajo cuando se sacan esos índices y se comparan con países desarrollados como Inglaterra, Francia, Alemania y el Japón. Y entonces la administración actual ha lanzado un proyecto a 5 años que impulsa en todas las universidades y centros de educación los proyectos de educar a los jóvenes en STEM, es decir, en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Y eso potencializa aquellas profesiones como la ingeniería industrial que tiene esa base sólida. Por ejemplo, el presupuesto para esos proyectos en Estados Unidos en un solo año, en el 2019, fueron más de 3.300 billones de dólares en todos los proyectos a nivel nacional para impulsar eso. Y ahora que tú señalas eso, sí, bueno pararme ahí, porque hay algo que tú lo dijiste al principio, que fue lo que te pasó en tu vida, pero son dos palabras muy importantes dentro de todo lo que es industrial, cuando hablabas de productividad y efectividad, que tu madre te llevó a pensar, te puso a pensar así. Y ¿qué relación tiene? Yo diría, no sé si es la pregunta, pero en términos de competencias, muchas veces, no sé si te pasó, pero todos nos preguntamos cuando comenzamos a ver las integrales y los cálculos y demás, y uno dice, ¿y qué voy a hacer con todo esto? ¿Y cuándo lo voy a utilizar? Que si usé el teorema de Pitágoras hoy. Exacto. Sí, ¿y qué es lo que me permite eso? Porque ¿por qué entonces estamos hablando de desarrollar las matemáticas? Que todo el mundo le tiene el cuco de la matemática, debemos de enamorarnos de ella, pero un poquito en qué contribuye, qué nos desarrolla, por qué ese movimiento en base a lo que... Correcto, es el pensamiento analítico, el pensamiento crítico y analítico que es necesario para tomar buenas decisiones. Ahí es que está todo. La influencia que tenemos hoy en día de la tecnología, que es un driver, es un impulsador para tú alcanzar resultados. Si tú no tienes una base de matemáticas y física, se te hace más difícil comprender y tomar decisiones un poco más acertadas. Y ahí se va conectando a tu pregunta anterior, cuando me dices cómo fue tu primera experiencia laboral y cómo me voy enganchando tal vez a la otra parte de nuestra conversación de hoy, del mundo de la calidad. Y es que cuando tú tienes esa base matemática o estadística y que comprende también cómo funcionan los computadores, cómo funcionan las conexiones a ese nivel, tú puedes tomar decisiones más rápidas y ser mucho más eficiente. Y ahí es que yo empiezo a conectar con mi destino final, que hoy en día es la calidad y el mejoramiento continuo. Y es como aquello que aprendimos en la universidad de elementos básicos de interpretación, de análisis y estadístico, me permitieron a mí hacer muy buenos desempeños en mi trabajo en la primera etapa, porque me basé mucho en data para tomar decisiones. Y la base de la ingeniería fue la que me permitió hacer eso. Lo que quiero decir es que no siempre tú vas a poder usar los teoremas y las ecuaciones y las diferenciales que nosotros vemos cuando estamos en un salón de clase. Sin embargo, eso va desarrollando tu cerebro con un nivel metodológico o sistémico. Una estructura de pensamiento. Correcto, para tomar decisiones. Y yo creo que así que los jóvenes y todo el profesional que está ingresando a esta carrera debe de verlo. No es que inmediatamente tú vas a salir a un área laboral y vas a empezar a aplicar teorema del límite central. Temas muy profundos de matemática, física o química. Sin embargo, te preparan para poder saber dónde buscar y qué hacer. Definitivamente lo que son las ingenierías a propósito de la matemática, lo que son ciencia, ingeniería, matemática, te ayuda a desarrollar, como tú dices, el cerebro en una estructura, una forma de conexión y
tú decías, ingeniería industrial, bueno, porque estoy hablando yo un poquito porque sí, ¿me entiendes? Te ayuda a ver procesos y a pensar en la relación de una decisión aquí, cómo te impacta allá y cómo se conectan esas actividades o situaciones que aparentemente están aisladas, a veces no las conectamos, y ese pensamiento lógico que nos da la ingeniería con ese enfoque de proceso nos ayuda mucho en eso. Y siguiendo con la parte, porque tú decías, sí, no vamos a ver así como que a mí todavía no me acabo de graduar y un día me llevaron. Yo tenía que hacer un inventario, o sea, administrando los recursos, y el inventario me lo llevaron con integrales. O sea, que ahí yo descubrí que sí, me sorprendí antes de terminar la carrera. Sin embargo, no necesariamente vas a ver las integrales. Ahora bien, ahí te voy a conectar un poquito, pero a mí también me enamoró las materias de estadística y calidad cuando estaba estudiando, especialmente por la profesora Rosario Bisonó, que si me estuviera viendo, pues esa nos enamoró a todos en esos temas. Pero sobre todo por la estructura también que te da de pensamiento y análisis para la toma de decisión, pero eso está sumamente conectado con lo que tiene que ver con calidad, que tanto lo usa hoy día. Háblame de... no, espérate. Sí, porque hemos hablado de la industria de la administración de recursos, y antes de que nos vayamos a la línea de calidad, quiero dejar aquí a los jóvenes que nos están escuchando que cuando estamos hablando de recursos, de procesos, aunque tú lo mencionaste, quiere decir que cada una de esas, digámosle, subsistemas dentro de una empresa son una especialidad para la ingeniería industrial. O sea, cuando hablamos de la parte de operaciones, nos podemos concentrar en la parte operativa, ser más eficiente en los procesos, y ahí sí viene la chimenea y el humito. En la parte de una manufactura, pero también tenemos procesos en un hospital y hacerlo más eficiente, en la banca, en el área de finanzas. Pero desde el punto de vista de procesos, tenemos también la parte de logística, que es una puerta también desde la industrial. Tenemos otra parte que tiene que ver, pero ya ese es un pasito más allá cuando se va a la parte de finanzas, pero las grandes puertas, digámoslo así, tiene que ver con operaciones, logística, calidad. Sí. Y bueno, ¿Cómo llegamos ahí a ese mundo? Sí. Mira, y mi primera experiencia, ¿verdad? Me inicio en multinacionales y todo lo que es una industria de fabricación, de manufactura electrónica, mecánica, eléctrica, y como todo buen ingeniero industrial, yo inicié en producción. Y ahí vamos viendo cómo la ingeniería industrial, en un campo ya de la manufactura, puede tener dentro de la misma organización diferentes roles. Producción, lidiar con las personas, motivarlo, entender el número y meta que tú tienes que completar de lo que podría llamarse en servicio las ventas, en este caso la producción diaria, y velar por todos los indicadores de calidad. Todo eso ya desde el punto de vista como líder de una línea de producción. Ahí hay especialistas en ingeniería industrial que se basan en liderar a la gente, sacar la producción, como uno le dice en lenguaje llano, y poder lograr las metas tanto financieras como de calidad, no necesariamente siendo unos expertos en esa materia, sino trabajando con la gente. Y pues ahí me desarrollé, comprendí cómo trabajar con personas, que es un tema clave. Luego, en los años, cuando tú vas escalando posiciones en una jerarquía, te das cuenta de que el capital más importante es el capital humano, es la gente. Y si tú no tienes la experiencia de cómo manejar la gente, cómo escucharla, cómo ser empático con ella, tu trayecto y desarrollo de liderazgo puede verse cuestionado muchas veces. Y eso me dio la base de poder trabajar con gente, y me encanta trabajar con gente. Ahora, en ese momento, quemé esa etapa y pasé a una etapa ya un poquito más técnica, donde me promueven al área de ingeniería. Ahí tengo que entender cómo balancear una línea que es prácticamente la administración técnica de los recursos. Es decir, cuántas personas usar, qué materiales se usan, cuáles son las partes técnicas o específicas de los materiales. Y en esa misma etapa ya era como más un líder técnico que apoyaba a las ventas o a la producción a que sucedieran con los niveles e indicadores que se estaban solicitando. Y luego paso a otra área, que es el área de calidad. Claro está, tanto en ingeniería como en la parte
de la producción, me envolví mucho con la parte de logística, todo lo que es el supply chain, la cadena de suministro completa, poder entender cómo hacer la planificación de principio a fin. Y luego termino en el área de calidad. ¿Cómo llego al área de calidad? Y muy interesante, que es parte creo que del mensaje que debemos tener hoy a todos los jóvenes, es la motivación y pasión que tú le pongas a los temas. Fíjate que yo te voy contando mi historia de que quería ser pelotero, pero termino siendo ingeniero. En algún momento yo tengo que tener pasión para poder continuar, y precisamente lo que me pasó fue eso, que cuando veíamos las estadísticas en las líneas, yo me dedicaba más tiempo, y tal vez mis compañeros de trabajo se iban a la casa y tal vez yo me quedaba unas cuantas horas más entendiendo lo que había sucedido en el día de hoy en las líneas de producción. Y ahí entonces empecé a tomar ciertas ventajas sobre mi compañero de lo que era control de calidad. Y mis superiores me empezaron a identificar en esa área de forma natural. ¿Pero por qué? Por el interés y trabajo que yo le ponía a un tema que tal vez en el momento nadie le estaba poniendo el tema que yo le ponía. Pues ahí empieza mi historia con la calidad, y trabajo todos los temas de control estadístico de proceso. Ahí empieza todo lo que es también en esos tiempos just in time, TQM, y luego pasamos ya a un área más que todavía se trabaja mucho hoy, un área un poquito más técnica y de eficiencia, que es Lean Six Sigma, y es donde me he desarrollado por muchos años en esos conceptos, y quemo todo eso en una etapa en el área de manufactura. Y como todo profesional que quiere seguir indagando, me llega esa etapa en la vida donde quiero más retos, sin embargo siguiendo aplicando la carrera, y veía cómo otros compañeros en Estados Unidos tenían grandes oportunidades, y tú lo mencionaste ahorita, en hospitales, por ejemplo. La ingeniería industrial en estos momentos está muy bien rankeada los profesionales y con alto salario en la industria médica y administración de hospitales. Y entonces pues me toca la dicha de que una institución financiera de este país, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, me contacta y ingreso hace 4 años a la organización. Y todo el mundo me ha preguntado de ese cambio, porque ha sido un cambio drástico de ir de la manufactura al servicio. Y para mí ha sido una experiencia hermosa que puede testificar que la ingeniería industrial es una carrera totalmente transversal a todos los tipos de organizaciones. Y eso me encanta, que esté hablando contigo y precisamente pasa de la fábrica a la parte de servicio, área de finanza, banca, que en términos, o sea, cuando hablamos de sector servicio, en términos de proceso es similar a que hablemos de un hospital. Sí. Pero yo quiero, porque no es que tengamos toda la noche, yo creo que aprovecharte para hablar de calidad y de cómo trabajando, mejorando los servicios, impactando la calidad, incluso podemos tener una mirada más allá como sociedad, como país, y todo lo que tú puedas conectar de calidad. Totalmente. Y haciendo ya esta última etapa en mi vida donde que estoy en el área de servicios financieros, la gente me preguntaba y me pregunta todavía, oye, ¿qué tan difícil es? Y realmente hay cierto nivel de dificultad, porque cuando tú comparas un proceso transaccional como es el servicio, o de una sonrisa o de una atención que no necesariamente lo domina un robot, como sucede muchas veces en la manufactura con una máquina, se te pone la cosa un poco más compleja. Sin embargo, si tú llevas los principios que son establecidos a nivel general de todo lo que es la gestión de calidad, tú puedes ver que hay una coherencia de poderlo implementar. Tenemos una historia de éxito ahora mismo en la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, y te comentaba, y tú mismo viste, vi la foto recibiendo ahí el premio, que nos cuente de qué se trata. Y se trata de eso mismo, de la pregunta que me hiciste, cómo la organización en pocos años ha podido establecer, mejorar sus procesos internos, haciéndolo más eficiente, trabajando la calidad en la fuente de aquel que lo produce, pero sobre todo creando una cultura hacia el mejoramiento. Y yo creo que eso fue lo que nos hizo la gran diferencia. Ganamos o fuimos galardonado con el Premio Nacional, el Gran Premio Nacional a la Calidad
de la República Dominicana al sector privado el miércoles pasado. Buenísimo eso. Sí, sí, muy bueno. Y producto de que del trabajo de muchas personas por años, que pudimos plasmar en un esquema de un modelo de excelencia. Porque los temas de calidad no se quedan nada más en la parte de quality control, de controles de calidad, de métricas, de ser un policía detrás de que las cosas sucedan. Eso cambió hace más de 20, 30 años. Estamos hablando de un modelo de excelencia que te hacen cambiar no solamente los resultados de la organización, te hacen cambiar la forma en que la gente piensa y se acerca, incluso en una conversación hacia otra persona. Y por eso es que esta línea por la cual yo me he ido, yo le he tomado un enamoramiento tal que me declaro un apasionado por la calidad totalmente. Si tú me preguntas hoy qué tú vuelves a estudiar o qué tú vuelves a desarrollar, yo te diría, yo volvería a estudiar ingeniería industrial con un poco más de tecnología, si te tengo que decir, pero sobre todo hacia el área de transformar la cultura y la forma de ver las cosas, que eso es lo que hace una gestión de calidad. No es solamente eficientizar y optimizar, es que las cosas malas o los progresos sean sostenibles. Mira, es que se abren muchos temas que estaba eligiendo cuál era la pregunta que iba a hacer, porque para mí hay una pregunta que yo le hago siempre a los jóvenes para buscar dónde está tu pasión, que tiene que ver con, cuéntame, una es, ¿para qué? ¿Para qué vas a estudiar ingeniería industrial? O sea, ¿a qué sueño de esos que tú tienes te va a ayudar la profesión que tú eliges? Y yo quisiera aprovechar que cuando tú dices calidad, y a mí me encanta el tema de la calidad, no me concentré en eso porque no, pero de alguna forma me encanta... ¿Estás a tiempo todavía? Lo que pasa es que estoy llegando de otra forma. Porque calidad implica también una actitud de vida, como tú dices, cambia la forma de pensar de la gente y nosotros como sociedad, o sea, poder pensar en qué sucede, por qué sucede y cómo pienso y cómo elijo para hablar de calidad de vida. Entonces, para que una persona te dé bien un servicio y te pueda tener esa sonrisa, tiene que ver con la parte de ese ser humano que tienes ahí. O sea que no estamos hablando solamente de los numeritos y los indicadores. Y bueno, que tú dices, bueno, la transición ahí es donde está el gran reto, que no es cuántas unidades salieron, pero incluso tú sabes muy bien que las unidades a veces no salen, no porque la máquina no funciona, correcto, sino porque está al lado de la máquina. Correcto. Entonces, bueno, el objetivo hoy, Prudencia, podemos hablar muchas cosas, pero yo voy llegando al cierre y te diría, desde tu experiencia, si tú tienes un joven delante, primera pregunta que te hago, ¿qué dirías tú que son esas habilidades, competencias, inquietudes, como decirte, mira, si tú quieres o te gustan las matemáticas y además eres una persona que quiere tomar decisiones y tal o cual cosa, esto es para ti? O sea, ¿qué buscar? Un joven, ¿qué le invitarías a cómo pensar que la ingeniería industrial es su opción? Yo creo que ya lo dijiste ahí mismo y pensando en lo que estamos viviendo ahora, que es la revolución industrial 4.0, que estamos hablando de inteligencia artificial, esos famosos chatbots que nosotros tenemos en las áreas de servicio, donde la tecnología está jugando un rol importante. Yo creo que las competencias de todo aquel joven que quiera entrar en este mundo de la ingeniería industrial están basadas en 3. La parte de, número 1, trabajar con personas. Es difícil que tú hagas clic con esta profesión si te gusta más trabajar en un laboratorio cerrado. No es que no lo puedas hacer, puedes tener un ingeniero industrial en un laboratorio. Sin embargo, tal vez no vas a explotar en su máxima dimensión lo que la profesión te puede dar. Número 1, interactuar con las personas, gustarle a las personas, poder interactuar, poder liderar y querer liderar grupos. Número 2, la parte de tecnología, como la mencioné. Tiene que estar ya basado un poco en la parte de robótica, poder entender las programaciones, los software, cómo se está moviendo el mundo de la informática hoy en día. Y la parte número 3, lo que es los cambios. La ingeniería industrial, y más en el área que estoy, el área de la gestión de la calidad, habla de cambios.
Nada es estático y eso lo leemos y vamos a conferencias y los expertos nos lo dicen. Sin embargo, una oportunidad que tú tienes con la ingeniería industrial, todo cambia y nada es igual a ayer. Sí, yo creo que eso es una de las cosas que a mí me marcó mucho. Había una frase que nunca hay una mejor forma de hacerlo, pero era un poquito el reto de que no te quedes ahí, que mañana puede haber otra forma de cómo lo haces mejor. Así es. Y bueno, a mí esa es una parte, como tú decías al principio, hablar de ingeniería industrial tiene que ver con hablar de innovación, hablar de la parte de toma de decisiones. Bueno, sí, impacta mucho. Te tiene que gustar las matemáticas, pero no es porque vas a vivir haciendo cálculos, sino por lo que tú mencionabas de esa estructura y ese proceso. Ahora yo te voy a invitar a una última pregunta y es, sabiendo que tenemos un público joven, ¿cuál sería tu mensaje entendiendo que está en ese momento de elegir qué profesión van a tomar? El mensaje es el siguiente. En este momento, y ya estamos hablando de meses en este calendario, ¿verdad? De lo que toma. Sí, de lo que están al final. A lo que están al final, pero este mensaje va para todo el que está en ese proceso de querer hacer una carrera universitaria, vamos a decir así. Primero, sé que tienen presión, sé que tienen duda. Primero, respirar un poco, no tomar una decisión apresurada por presiones de los padres. Nosotros mismos presionamos mucho. No por también no llevarse de los role models que vemos en las redes sociales, sino en una profundidad mayor de ahí, porque ahora mismo todo el mundo quiere ser una blogger. Sin embargo, eso hay que dimensionarlo y entenderlo a qué se refiere, lo cual es muy bonito, la profesión también. Y tercero es la parte de también llevar un poco de practicidad en esto. Hay oportunidades. Hoy te equivocas, mañana, y tú y yo llegamos a conversar sobre eso en un momento. Tú te equivocas hoy de una profesión, no quiere decir que tú estás condenado. Tú mañana tienes otra oportunidad para hacer un cambio. Entonces, ¿por qué presionarte tanto para tomar una decisión de algunas cosas que tú tienes claras junto con tu familia? Otro mensaje es ese. Las mejores personas son la gente que te ama, que está alrededor de ti, que te puede dar consejos que van a hacer tu bienestar. Yo sé que debes de encontrar internamente, pero se hace difícil a esa edad poder determinar cosas que nosotros ya maduros, muchas veces se nos hace difícil encontrar ese dentro de nosotros, la pasión y lo que de verdad estamos llamados a hacer aquí. Sin embargo, hay una frase de una escritora norteamericana que la estuvimos viendo y que me encanta, que el miedo destruye más sueños que el mismo fracaso. Así es. Bueno, me habías hablado de la frase y te dije, me encantó porque el miedo paraliza. Totalmente. Y entonces te quedas ahí con que yo quisiera, pero bueno, y comienzas a encontrar una cantidad de excusas y bueno, aprovecho nosotros lo que estamos haciendo. Tenemos un evento en abril que le hemos llamado Move Forward y viene de move, o sea, muévete, porque cuando tienes dudas, muévete, y si estás seguro, muévete. Muy bueno. Buscando que podamos tener profesionales como tú que puedan ir a contar sus historias de lo que hemos hecho aquí hoy. ¿Qué es esa profesión? ¿A dónde te ha llevado? ¿Qué me aporta en la vida? Y bueno, ¿qué tomar en cuenta para elegirla? A mí, de verdad, porque siento que tu trabajo y desde lo que estás haciendo y con la filosofía de calidad pudiéramos tener una segunda parte y abundar de lo que puede impactarse. Me atrevo a dejar abierta la posibilidad de que si quieren contactarte directamente, yo invito a los jóvenes a que puedan tener esta entrevista más directa para que no tomen su decisión viendo el listado del pensum, sino de qué se trata. Y no sé si es posible, pero incluso a veces le digo, si puedes acompañar a un profesional que puedas conocer un poquito más qué es de qué se trata esa profesión, no por definición, sería buenísimo. Entonces me atrevo a dejar la invitación, claro, de que se puedan contactar directamente. Claro que sí. Incluso a los ingenieros ya que están en su camino para ver toda la experiencia en el tema de calidad, porque invité a algunos ahí que yo sé que les interesa el tema de calidad y contar con tu experiencia sería buenísimo. Entonces les dejo esa... Claro, y a través de la American Society for Quality, la ASQ aquí en Santo Domingo, que tiene un capítulo, hacemos trabajo voluntario.
y estamos desplegando la voz de la calidad en todo el país. Y son de forma voluntaria que un grupo de líderes que maneja la sección, pues podemos dar conferencias, charlas y que inclinen a la gente a este mundo de la calidad. Ah, buenísimo, no sabía eso, Sí. sé que hablaremos luego. Bueno, muchísimas gracias, Otto. Podemos seguir hablando, Siempre, pero el tiempo, dicen, de la televisión, de las redes. Y yo creo que hemos logrado dar el mensaje que andábamos buscando hoy. Ingeniería industrial con un enfoque hacia la calidad, qué, por qué, cuándo tomarlo en cuenta y bueno, la historia